Primera de Pedro 4:12. Bueno, ahora sí. Vamos a la lectura. Dice así la palabra: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, vemos acá la palabra. Esto lo había tocado también Karina, mira cómo va coincidiendo la palabra. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos preguntamos, ¿no? Porque muchas veces tenemos esas luchas, esas pruebas, y parece ajeno, ¿no? Nos sorprendemos todavía. Y parece que lo tomamos así. Si nosotros buscamos la voluntad del Señor, tenemos que tener bendición, no tendría que haber ninguna clase de perjuicio. Y en ese sentido ya vemos que hay una equivocación en cuanto a encarar la palabra, porque la palabra mismo lo dice, que vamos a tener persecuciones, que vamos a padecer por el nombre del Señor Jesús. La palabra dice que las pruebas y la lucha van a estar en el camino y tenemos que combatir contra Satanás. Y muchas veces nos sorprende, parece una cosa extraña, digo, que siempre pensamos que estamos siendo castigados, que nosotros somos hijos de Dios y no deberíamos pasar cosas desagradables, pero esa es la parte del combate del enemigo, ¿no? Y digo también, ¿no? Porque decimos y hablamos siempre de la lucha, la prueba, tomar la cruz, pero cuando aparecen las luchas de la prueba nos sorprende, o sea, como diciendo, me estás castigando, Dios, se complota contra mi Dios, Dios la tiene conmigo. Y a ver, justamente estaba preparando un mensaje de lo que mañana voy a tocar, este versículo que va a ser cabecera mañana, y dice en 1 de Pedro 5:9, que los padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo. No somos los únicos, siempre vamos a tener lucha, pero no es porque Dios muchas veces nos castiga. Puede ser que haya castigo de Dios, pero en este caso está diciendo que estamos padeciendo por la causa de Cristo, este es el tema, y si uno va tomando la cruz, se va humillando, va buscando, no es que te está pagando, el Señor no te está pagando con castigo, sino que es parte de la lucha y la prueba del camino. Entonces ahí tenemos que analizar si estamos sufriendo por causa de Cristo, porque hacemos bien las cosas, vamos a tener una paga, una recompensa. No estamos siendo castigados, estamos siendo probados, que es diferente. Entonces salta lo peor de nosotros cuando no entendemos esto, ¿no? Blasfemamos, nos peleamos contra Dios, y a veces lo entendemos también, pero nos encanta pedirle cuenta a Dios nosotros, discutir con Dios, pensando que nada malo nos debería pasar, cuando estamos llenos de ejemplos en la palabra del Señor, que los profetas mismos han sido perseguidos, han pasado duros momentos, como se estuvo tocando lo del profeta Elías, que en un momento se tiró debajo del enebro y estaba entregado. Y ustedes vieron que él hizo la voluntad del Señor y le pasó una cosa muy desagradable, en el sentido que lo perseguían para matarlo. Pero así cada profeta o cada hombre de Dios, distintas cosas. Vemos el caso de José. El caso de José fue tirado a la cisterna y él era el preferido del Padre, no hacía nada malo, buscaba hacer la voluntad del Señor. Pero esas eran las luchas, las pruebas, los padecimientos que tenemos de parte de Satanás, porque Satanás se oposiciona para desalentarnos y para eliminarnos del camino. Ahora vos fíjate que, hablando, como dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, habla de las persecuciones de aquel tiempo, que iban a ser perseguidos ellos. Y vemos cómo fueron perseguidos. Uno murió de una manera, otro de otra manera. Pedro crucificado cabeza para abajo, el corte de la cabeza de Juan el Bautista, después otro de los discípulos murió en aceite hirviendo, lo sumergieron, y así cada uno de distintas maneras. La cuestión es que justamente iban a padecer, y como dice acá, dice en la palabra,
En Mateo 10, 22, y esto estaba profetizado ya. Vemos cómo dice acá, que iban a ser perseguidos por causa de mi nombre, o por causa de mí, dice el Señor. Entonces esto ya se lo dijo el Señor. Entonces, ¿por qué debería extrañarle a los apóstoles si el Señor ya le había anticipado? ¿Y por qué en sí, si a nosotros nos anticipa la palabra que vamos a ser perseguidos, cuando tomamos la cruz, cuando hacemos la voluntad del Señor, vamos a ser perseguidos? ¿Por qué nos extraña cuando viene la lucha y la prueba? Vemos que no, la reacción nuestra, ¿cuál es? Es el enojo, muchas veces el desaliento, muchas veces el espíritu de abandono, querer entregarnos y decir, no, basta, ya no quiero seguir, ya quiero abandonar, Dios se la toma conmigo, ¿quién soy yo para que me persiga tanto? O sea, ¿qué significo para Dios? Nada. Y entonces empezamos a discutir contra Dios, a altercar contra Dios, y parece una cosa extraña el camino. Parece que no nos tendría que suceder cuando es claro, es evidente que la palabra dice que vamos a pasar estas cosas por causa del nombre del Señor. Y si vos, por ejemplo, estás predicando, y por causa del nombre del Señor digo, ¿no? En ese tiempo llevamos al contexto. ¿Cuál era la causa del nombre del Señor? Ellos predicaban que Jesús era el Salvador, lo confirmaban, entonces ellos creían. Entonces ahí van a tener la carne en lucha contra el Espíritu, porque sos hijo de Dios, te va a perseguir Satanás. Y parece que uno está más infeliz, ¿no? Cuando viene el camino de Dios, vemos que le suceden cosas que nunca le han sucedido. Entonces te pones a pensar, ¿cómo es? Si yo vengo al camino de Dios para ser feliz y me pasan estas cosas, no es muy bueno ser hijo de Dios. Vemos que nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de sufrir tanto? ¿Qué provecho saca Dios de nuestro sufrimiento? Empezamos a decir eso. Todas esas cosas nos empezamos a enojar y empezamos a medirnos también con otros hermanos que buscan menos y las pasan supuestamente mejor, aunque sabemos que por la palabra que todos tenemos nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestros sufrimientos y nuestras pruebas, pero nos sentimos identificados como que somos los únicos que sufrimos por causa del Señor. Entonces, también esto me lleva a 1 Corintios 10:13, dice así la palabra. 1 Corintios 10:13, y vamos a leerlo ya que estamos. 1 Corintios 10:13, me voy a manejar con la Biblia hasta que tenga la computadora nuevamente. 1 Corintios 10:13 dice así la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero también fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, da la salida para que podáis soportar. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mirá cómo dice otra versión, para que esté más claro. No sobrevino ninguna tentación común a los hombres, o ninguna persecución común a los hombres. Este es el sentido de la palabra. A todos nos pasa de la misma manera. Uno tiene de una manera la lucha, otro de otra manera y otro de otra manera. Distintos ejemplos, como lo tenemos en la Biblia. Pero vemos que la palabra ya lo dice, común a los hombres. Entonces nadie escapa de esto, del sufrimiento, de la persecución de parte del enemigo. Entonces vemos que no venimos a la iglesia y va a salir todo redondo, no. El diablo va a luchar y ahí es cuando tenemos que tomar el pedir perdón, el confesar ese desaliento, todo lo que salta, lo más feo de nosotros, esa incredulidad que tenemos y esos enojos. El enojo primeramente contra Dios, porque uno se pregunta en esos momentos difíciles, si Dios tiene todo el poder para protegerme, ¿por qué no me protege este perjuicio? ¿Por qué no me protegió? ¿Por qué permite que suceda? Si yo estoy tratando de hacer las cosas correctamente, otros las pasan mejor, otros no luchan, otros no pasan la necesidad que yo paso, y yo que trato de hacer la voluntad del Señor y me esfuerzo para hacer, tengo que pasar miserias, todas estas dificultades, todos estos perjuicios que estoy pasando. Entonces uno se va enojando y uno va altercando contra Dios.
Entonces esos son los enojos que saltan de nosotros cuando pensamos que es algo extraño, que no tiene que pasar en el Hijo de Dios. Y más nos hace enojar también, porque yo me pongo a pensar esto, ¿no? Justamente lo que da Alejandra, los amigos de Job. Los amigos de Job, en el lugar que estaban, eran acusadores. Y Job estaba así pasando, porque Dios lo estaba probando, y saltaba lo peor de él, hasta que se arrepintió, ¿no? Y nos damos cuenta, hermano, nos damos cuenta de esto. Esto yo lo que sacaba en cuenta, que en esos momentos que estamos siendo perseguidos, tal vez vos vas a escuchar murmuraciones u opiniones de hermanos, porque los hermanos van a opinar, es así. La gente va a opinar. Entonces, cuando nosotros pasamos las dificultades, es porque nosotros estamos siendo castigados. Pero cuando el hermano ese pasa las dificultades, o la hermana esa pasa las dificultades, es porque, bueno, lo persigue el enemigo y se está humillando. Está tomando la cruz y por tomar la cruz seguida es perseguido. Vemos que es así. Entonces, eso es lo que irrita más muchas veces, ¿no? Escuchar la murmuración, los comentarios, que si a mí me pasa es por mi castigo, y si a otro le pasa es porque tiene una lucha y una prueba, porque está haciendo la voluntad del Señor. Entonces ahí ya uno termina de explotar, uno termina empieza a altercar contra Dios, se le termina la paciencia y uno dice cómo es. Son jueces de todo, como los amigos de Job, que lo miraron ahí, vieron y no, seguramente te está castigando por tu desobediencia, porque haces todo mal. Ahora cuando le toca a uno está siendo probado, uno es luchado. Entonces siempre uno tiene un buen concepto de sí mismo y un mal concepto para los demás. Pero esto también es común. Entonces tenemos que tomar la cruz también. Tenemos que escuchar, como dice, a esos consoladores molestos, como dice la palabra, y así también. Consoladores molestos muchas veces, que en lugar de ayudarnos, nos meten el dedo en la llaga, nos acusan. Y seguramente no te estás humillando. Vos estás lejos de la voluntad del Señor. Vos estás haciendo mal, vos estás orando mal. Ahora cuando le toca al revés, y no, me persigue el enemigo porque yo me humillo, porque hago la voluntad del Señor. Entonces esas cosas van a ver también, y esas cosas no te tienen que extrañar, porque es parte del camino y vas a escuchar murmuraciones y comentarios de todo tipo. Todos somos merecedores del cielo, menos uno. Es así. Nosotros pensamos así, murmuramos así, las cosas que se escuchan también y las tenemos que soportar. Es parte del camino y Dios permite esas cosas. Ahora dice también en 2 de Timoteo 3:12, 2 de Timoteo 3:12, dice, 2 de Timoteo 3:12, y vamos a leerlo porque así lo leo completo. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, dice, padecerán persecución. O sea, todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que creen serán perseguidos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para perfeccionarnos en la fe. Ustedes lleven al versículo de Isaías 53. ¿Qué pasó con el Señor? Dice Isaías 53 en el versículo 10 por ahí. Para que perfeccionase por aflicciones al autor y consumador de la fe. Entonces a nosotros también, si nosotros somos discípulos del Señor, si vamos tomando la cruz como el Señor, nos perfecciona también por aflicciones. Entonces para esto está. Nos perfecciona la lucha por aflicción. Entonces saca lo peor de nosotros, pero nosotros nos humillamos y va creciendo el carácter de Cristo. Y vamos entendiendo ahí cómo actúa el poder de Satanás, pero también cómo actúa el poder de Dios. ¿Para qué? Para que perfeccione nuestra vida, pero por
aflicciones, por padecimiento. Entonces, vamos soportando ahí, vamos pidiendo perdón, vamos confesando todo lo malo que salta de nosotros. El espíritu de abandono, el espíritu de entrega, el espíritu de desaliento, el desánimo que nos toma, la raíz de amargura. Todo eso, lo que nos toma, entonces vamos tomando la cruz, nosotros vamos pidiendo perdón, vamos confesando y después la palabra se encarga de hacer el proceso. Te va quebrantando por la palabra. Y digo, es bueno escuchar la palabra, digo, porque justamente eso es lo que nos alimenta. Digo, una persona si no escucha la palabra, va a estar entregada su mente al divague, al plan de Satanás, a la contención. Pero cuando viene la palabra, lo que te hace, te va de a poquito dando esa visión espiritual, te va despertando cuando estás dormido espiritualmente y va haciendo la obra. Yo creo que cuando gana Satanás nuestra mente, ahí es cuando viene el desaliento, la opresión, la carga, la contención, y ahí nos parece, como dice, cosa extraña, cosa ajena, y discutimos contra el Señor, peleamos contra el Señor, altercamos contra el Señor. Todo eso nos toma y empezamos a buscar culpables por la raíz de amargura, por la derrota que nos toma. Pero cuando viene la palabra otra vez nos apunta. ¿Y la palabra qué dice? Que van a venir persecuciones por causa del nombre del Señor. Que van a venir las luchas, la prueba. Pero lógicamente cuando estamos en el valle del desaliento, en el valle de muerte, en la desesperación, nos desalentamos. Como dice la palabra, tú levantabas las rodillas paralizadas de mucho, pero cuando llega hasta ti, te turba. Entonces, podemos darle un consejo a otro, podemos orarle a otro, podemos darle la palabra a otro, pero el tema es cuando viene a nuestra vida, parece que es una cosa extraña, que a nosotros no nos debería pasar, y la palabra dice todo lo contrario, que por causa del nombre del Señor vamos a ser perseguidos. Y dice así también la palabra, en 4.13 de Primera de Pedro, esta segunda parte, dice así la palabra: sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vemos acá la palabra, gozaos, dice la palabra, gozaos, y esa palabra gozaos, entonces gócense. ¿Y el por qué debería gozarse uno? Decimos, si estamos siendo perseguidos, atribulados, afligidos. Y yo creo que acá lo está tocando desde el punto de vista de la persecución en el sentido natural, porque vamos a llevarlo en ese tiempo, estaban padeciendo, porque sabemos que cuando nuestra alma está atribulada, cuando nuestra alma sufre, entonces no hay gozo en sí, pero esa era una persecución en cuanto a la natural, y vemos cómo lo perseguían con cárceles, con látigos, pero ellos tenían la presencia del Señor, y al tener la presencia del Señor podían soportar. Por eso dice Pablo, nada ni nadie me apartará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni espada, y va nombrando muchas cosas, ¿no? Que nada lo va a apartar. ¿Pero por qué? Porque siente la presencia del Señor, y cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, es cuando nada nos puede apartar. ¿Por qué? Porque sentimos grandemente la presencia del Señor. Sentimos grandemente. Entonces, así yo creo que cuando sentimos la presencia del Señor, eso del gozo cuando hablamos, de la paz, cuando nos quebranta la palabra, es justamente lo que nos provoca el descanso. A ver, uno debería gozarse de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque cuando vos tenés la presencia del Señor, es lo que va a vencer también a la incredulidad, porque sentís grandemente y porque viene por la palabra, te quebranta por la palabra, entonces ganás ahí en fe, en seguridad. Y digo, ¿no? Muchas veces venimos y no sentimos nada. Lo estaba comparando, justamente quería tocar este ejemplo, que me tocó porque la otra vez me llamó la atención un muchacho que estaba escuchando música, un muchacho más o menos un poquito más joven que yo, tal vez, digo porque tenía pelo, no sé si era más joven, pero
Bueno, pero venía escuchando música y yo lo venía observando porque me pareció extraño, como se ve que era rockero o algo así, pero hacía unos gestos extraños, que estaba con los auriculares, y yo lo veía y de repente hacía así, y yo lo miraba y me parecía extraño, yo pensé que le dolía, y de repente vi que no, porque se sentaba así, de repente miraba, hacía unos gestos así, y después cuando empezó a mover los dedos así, digo, este está escuchando música, empezó, y después como vio que yo lo estaba observando, se tocaba los dedos así, se hacía que se estaba frotando, pero de repente hacía así, esos gestos, ¿no? Pero es que disfrutaba de la música. Yo digo, ¿cómo es, no? Que, bueno, disfrutaba de la música, pero en este sentido, que nosotros también deberíamos disfrutar de la presencia del Señor cuando venimos a la casa de Dios, al menos, ese versículo que se cumpla. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Pero como se toca siempre ese versículo, muchas veces no hay alegría. Venimos por compromiso, venimos porque estamos obligados, venimos porque no queremos ser castigados, la mayoría, porque no la queremos pasar mal. Entonces es como que nos traen apretados, obligados, como se dice, con la pistola en la cabeza, así. Y digo, ¿no? Como dice acá este versículo, gozaos. Y en ese tiempo, bueno, hablo también de esa persecución justamente natural, es porque ellos se gozaban en sí. A ver, y quería tocar este versículo en 1 de Pedro 1:5-6. 1 de Pedro 1:5-6. Mirá lo que dice. 1:5-6. Dice así, perdón. 1 de Pedro 1:5-6. Mirá lo que dice. ¿Por qué toca el 5? Es exactamente el 6, pero dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo, en el último tiempo, la salvación. Dice, y después dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, a ver, es la persecución de la que está hablando, manifestada la salvación en postreros tiempos, y el Señor ya le había anticipado que iban a tener persecuciones. ¿Y las persecuciones cómo se dieron? Circo romano, antorcha humana, vemos cómo fueron crucificados, cómo fueron quemados en aceite hirviendo, cómo fueron encarcelados, cómo le cortaron la cabeza, bueno, persecuciones. Y vemos que también Esteban, ¿cómo murió? Apedreado de parte de los judíos. Persecuciones, ¿por causa de qué? Por causa de Cristo. Entonces, por causa de Cristo, por causa de mi nombre. Y a ver, justamente este 5 lo había enganchado así. Para que podáis alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis. Ellos se alegran en la salvación. Ahí termina el versículo. El punto acá lo pusieron mal. Recordemos que los puntos no existían antiguamente. Entonces se escribía todo corrido y otro le da el sentido. Pero acá, escuchen bien cómo lo leemos nosotros. Que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis. Y acá está hablando de la salvación. Dice, la salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en la cual ustedes se están alegrando. Y están alegres ahora, contentos, porque va a ser manifestada la salvación. Eso le está diciendo. Va a ser manifestada la salvación. Y después se separa el versículo, que ahora sí empieza el 6, aunque ahora por un poco de tiempo, le dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y él le habla de las persecuciones. Vemos cómo se le da el sentido ahí. Entonces ellos se alegraban porque la salvación iba a ser manifestada.
El Cristo hecho carne, el Verbo hecho carne. Vemos el Jesucristo encarnado, vamos a decir, el Cristo encarnado. Entonces, dice, va a ser manifestada la salvación en el último tiempo. Y ustedes se están alegrando porque ya es el tiempo de salvación, de lo cual venía profetizándose antiguamente los profetas. Profetizaban el tiempo de la salvación, pero no se cumplía, hasta que se cumplió y ellos se alegraron porque estaban en el tiempo de la salvación prácticamente, a las puertas. Pero dice, si es necesario, ahora usted, aunque dice, tendrá, si es necesario, van a ser afligidos, van a ser perseguidos, van a padecer, le dice. Entonces, vemos cómo tuvieron los padecimientos. Y vemos cómo primeramente se manifestaba el gozo. Y así también nosotros cuando escuchamos la palabra de salvación, de liberación, que Dios te va a bendecir, nosotros nos alegramos. Pero ¿qué viene primero? Lo malo, la lucha. Dios te va a dar paciencia, enseñó un pastor. Pero ¿qué viene primero? Viene la lucha. La tribulación que produce, paciencia, dice la palabra. Paciencia, o sea, te va moldeando el carácter. Entonces, primeramente, antes de bendecirte, te va a venir lucha y prueba. Uno se alegra, va a ser convertido tu hijo y vas orando, cuando le decía a la madre, orá por tu hijo. Bueno, se va a convertir, pero primeramente que se va a manifestar el demonio en esa persona. Se va a manifestar. Lo quiero traer a la iglesia, quiero que sea salvo, pero primero que se va a manifestar. Vos lo ves peor todavía. Lo ves peor. Así siempre les hablaba a las hermanas, les aconsejaba. ¿Usted está orando por su hijo? ¿Y cómo piensa que le va a traer el Señor? Le tienen que suceder cosas malas, porque si no, no se va a arrepentir. Entonces, vos lo ves que se va hundiendo y decís, pero yo estoy orando y está cada vez peor. Y si es vicioso, está cada vez peor. Está cada vez peor y yo estoy orando. Pero ¿cómo lo va a traer? Tiene que caer a lo último. Lo vas a ver peor. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tratar ¿para qué? Para que sufra y después lo puede traer ya para salvación o para liberación, porque ve su sufrimiento. Pero si no hay sufrimiento, a ver, siempre oramos o interpretamos la palabra, pero no razonamos, no vamos al fondo del tema, al fondo de la cuestión. Entonces después nos sorprendemos. ¿Cómo? Estoy orando y pasa peor. Con mi hijo, con mi familia, estoy orando por mi marido, se pone cada vez más rebelde, cada vez peor. Es que necesita tratar y necesita esa persona caer a lo más bajo. Entonces, ahí vos tenés que darte cuenta que Dios empezó el trato y en eso te tenés que alegrar, que está haciendo la obra el Señor, que lo está haciendo sufrir. ¿Para qué? Para que también venga la conversión, para que lo libere del sufrimiento, pero primero tiene que pasar lo malo. Entonces así es el trato con el Hijo de Dios, así es el trato con la familia del Hijo de Dios. Entonces, tiene que ser así. Primeramente pasa lo malo y después lo bueno. Como dice la palabra, que la consolación se manifiesta en el sufrir, en el sufrimiento. Primeramente el sufrimiento y después la consolación. Entonces siempre es así. El Señor cuando nos exalta, primeramente, antes de eso, está el orgullo, está la caída. Primeramente permite la caída y después nos levanta. Entonces así es el trato del Señor, la manera del Señor con nosotros. Así lo dice la palabra y esto tenemos que tener en cuenta porque parece algo extraño. Yo no puedo estar así si me dicen que si yo me humillo, tengo que estar bien, que me tiene que bendecir. Sí, te va a bendecir, pero primeramente se va a manifestar el enemigo y vos tenés que luchar contra eso. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y uno se amarga cuando pasa la prueba. No, ¿qué está pasando? Si yo me estoy humillando, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasan cosas malas? Yo estoy pidiendo perdón. ¿O quién es mejor que yo? Nos medimos con otro. ¿Quién es mejor que yo? Hay personas que hacen cualquier cosa, sin embargo, no les pasa nada, pensamos nosotros. Como dice la palabra, se van cumpliendo los padecimientos en todos los hermanos del mundo. Pero nosotros midiendo las cosas que nos pasan y no les pasa a otro, eso es lo que miramos justamente. Las cosas que no les pasan a otro. A ver, si yo me voy a medir con otros hermanos, digo,
Trato solamente de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué trato de hacer? Proteger a mi familia, que no pase necesidad, trabajo, no le pido a nadie. Trato de cumplir ministerio. Trato todo. Estudio la palabra, busco la comunión con Dios, me encierro. Gracias a Dios nunca me falta palabra. Otros no hacen nada. Y yo muchas veces tengo que renegar, vuelvo con el cuerpo cansado. Eso me empezado a meditar, ¿no? Eso uno contiende con el Señor. Muchas veces la plata no me alcanza. Me aflijo si por ahí no me va bien en el trabajo. Si me va bien, estoy codicioso. Hay momentos que hay altibajo. Hay momentos que no traigo nada, o sea, traigo muy poco, las expectativas no colmaron, y otro día que las expectativas superaron. Qué sé yo, no sé, por decir, un día cuando traje menos, traje 5.000 pesos, o sea, ese día que hice pocas horas tal vez, pero no era lo que yo esperaba, y un día que me fue bien hice 65.000. Y yo digo, pero siempre tengo que estar altercando. Y otro que no hace nada, yo digo, no hace nada. Tienen la mesa llena, abundancia. Eso es lo que miro yo, ¿no? Porque mi lucha, mi prueba. Siempre miramos lo que a nosotros nos falta y que le sobra al otro. Ese es el tema. Entonces de ahí empezamos a medir. Y empezamos a decirle, Dios se ensaña conmigo. ¿Por qué? Si yo estoy lleno de buenas intenciones, solamente quiero servir al Señor, por lo menos que en esa parte esté holgado, que esté tranquilo. Si yo quiero dar la palabra, ¿por qué me quiere impedir el Señor mi ministerio? ¿Por qué me aflige? ¿Por qué me trata así? Otros no quieren ni la más mínima intención de servir, pues sin embargo, prosperan. Sin embargo, no pasan esto. Bueno, ese es el engaño de Satanás justamente. Por eso yo lo razono de ahí, creo que todos lo razonan de ahí, mirando el trato ajeno, pero tienen otros tratos, como dijo. Esto es lo que voy a tocar mañana, que todos los padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo, los padecimientos. Entonces cada uno en su forma, pero que sufre, sufre. El que no tiene la presencia de Dios, sufre. Como me tocó compartir con la hermana ayer, Alejandra, cuando me hablaba del Señor con esto, ¿no? Como a vos te falta la palabra y prácticamente estás atormentado, porque tu cabeza está hueca, está vacía, no tenés alimento espiritual. Cuando hay abundancia de palabra no pasa nada, porque vos comés como en la comida natural. Pero cuando te falta en la heladera, ¿qué pasa? Ahí te empezás a desesperar como el hijo pródigo. Quería comer cualquier cosa, ya comía cualquier cosa, pues no tenía el alimento. Ahora, vos fíjate en el de Lázaro y el rico. Dice, envía a Lázaro para que moje, dice, la punta de su dedo en agua, algo así, dice, para que moje mi lengua. La punta, mirá lo que estaba pidiendo, una gotita. Y a veces pedimos una sola palabra. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente está vacía, se turba nuestra mente, empieza a pensar en pavadas. Y ahí empiezan a aparecer las algarrobas. Entonces eso trae turbación, trae mala suerte, trae conflicto, trae razonamiento, se empieza a vaciar nuestra alma, se empieza a amargar, se empieza a atormentar. Y más cuando estamos en el servicio, ¿no? Esto lo comprenden los que dan la palabra. El que no da la palabra no le importa si no siente, si total no da la palabra, si no tiene obligación de preparar. Pero el que prepara la palabra se desespera. ¿Qué le voy a dar de alimento? Entonces ahí empieza el conflicto y el tormento. ¿Cómo voy a cumplir el ministerio? ¿Cómo voy a ejercer? ¿De dónde saco la palabra? Si Dios no me da, ¿quién me va a dar? Y bueno, en ese sentido, cuando está uno vacío de la presencia del Señor, se empieza a atormentar así. Ahora, yo decía, gracias a Dios, de esa parte, nunca me falta. Esa creo que es una de las ventajas que tengo. Que el Señor trata por otro lado conmigo, aunque hay momentos sí que estoy un poquito vacío espiritualmente, pero la palabra del Señor siempre me la da. Esa es la porción que me da. Y a veces me siento identificado como el hijo, no el hijo pródigo, el otro, el mayor. Porque el mayor decía que estaba quejoso y su padre le dice, hijo,
tenés todo acá, le dice. Tenés todo acá. O sea, y hablando de la presencia del Señor, hablando de la palabra, a mí no me falta. En ese sentido siempre me respalda el Señor. Ese es mi trato. A otros los atormenta porque no tienen, porque se sienten vacíos espiritualmente. A Dios por suerte a mí siempre me habla, siempre me va revelando un puntito más, un puntito de esto, un puntito de lo otro. Y ayer, bueno, justamente me tocaba con Alejandra, ese punto que estaba escuchando de Karina y nunca se me había revelado. No sé si mi mamá me contó, pero a mí no se me abrió. Esa es la realidad, eso de Apolos. Y Apolo era elocuente, dice, en palabra, aunque solamente conocía hasta dónde, hasta Juan. Y yo decía, sabía la cruz, era creyente, no era creyente, sabía cierta parte, pero dice que enseñaba lo concerniente al camino. Entonces ahí justamente cuando estaba escuchando ese versículo, como me revela el Señor y cuando dice, solamente conocía hasta Juan, solamente conocía hasta la ley. ¿Y en qué me respaldaba? ¿En qué me daba el conocimiento del Señor? El Señor me da el conocimiento que Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe por su ministerio, porque él mostraba en cuanto a la figura de la ley, y que él crezca por Cristo. Vemos acá la palabra, que él crezca. Entonces, ¿qué está hablando? Tiene que menguar ¿qué? La ley, y tiene que crecer el ministerio de Cristo. Y entonces ahí me cerró todo, que no conocía Apolo, solamente predicaba la ley. Varón elocuente, hablaba por figura, pero después Priscila y Aquila le expusieron el camino, más exactamente. Entonces, él hablaba por figuras, pero después interpretó que el Cristo, que Jesús era el Cristo, con vehemencia, dice, contra todos los judíos. Vemos acá la palabra, cómo fue un instrumento útil. Pero ahí se me reveló, porque yo nunca supe del todo y no encontraba, porque cada uno tiene su interpretación, pero cuando ya te apunta la palabra, cuando te revela el Espíritu, eso es lo bueno, que te va acomodando la palabra. En este sentido, que Apolo solamente predicaba la ley, pero no estaba predicando del Cristo. Y ahí cuando les pusieron más exactamente, entonces empezó a predicar el Cristo. Entonces ahí pude entender dónde estaba parado, qué conocimiento tenía Apolo. Bueno, dice así también la palabra. Estamos mezclando un poquito de todo, ¿no? Dice 1 Pedro 4:13, ¿no? Y esto nos lleva a Mateo 5:12. Mateo 5:12 también, dice con respecto a este versículo. Dice, bueno, vamos a leerlo. Mateo 5:12. Si alguien me lo puede leer, así facilitamos y vamos más rápido. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, dice. Entonces, ¿qué le está diciendo? Usted tiene el ejemplo de los profetas. Entonces, gócense, porque a ellos los persiguieron, usted también lo están persiguiendo por causa del nombre del Señor. Entonces, van a ser perseguidos, están por el camino correcto. ¿Y acaso Jesús no decía, ¿a cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Entonces, estaban justamente en el camino correcto. Por eso se debían alegrar y gozar, porque no estaban padeciendo por el pecado, sino porque estaban siendo perseguidos por causa de predicar al Cristo, porque tenían el nuevo nacimiento, porque tenían la nueva esencia. Vemos acá el nuevo nacimiento y digo, ¿no? Lo comparamos, Moisés, cuando él nació fue perseguido, ¿no? Y eso está en la profecía en Apocalipsis, cuando dice, el dragón estaba listo para devorar al niño. Vemos cómo ya perseguía, y nosotros también, de que nacemos espiritualmente, porque decimos, si yo no soy nadie, de que nacés espiritualmente, vos te arrepentís, venís al camino del conocimiento, ya te persigue. Yo siempre me pregunté, ¿por qué nos persigue tanto? ¿Por qué se ensaña tanto el diablo con nosotros si no somos nadie? Yo preguntaba eso antes y le dije a mi mamá,
¿Por qué? Y entonces ahí me da la respuesta del nacimiento. Nos va a perseguir, como le persiguió también a Jesús. Vemos del nacimiento. ¿Por qué? Porque estamos predicando a Cristo y nos quiere destruir. Entonces yo decía, no somos nadie. Somos una iglesia chica, no nos conoce nadie. Tampoco somos elocuentes, tampoco tenemos un gran materialismo. ¿No? A ver, ¿por qué? Si hay iglesias más grandes, hay iglesias mejores tal vez, hay iglesias que son más populosas, hay iglesias que asisten más gente, ¿no? Pastores con más renombre. ¿Y por qué se tienen que ensañar con nosotros el Señor? O sea, ¿qué le provocamos a Satanás? Ni siquiera arrastramos gran cantidad de gente, ni siquiera convertimos a muchas almas. ¿Y por qué se tendrían que ensañar el diablo con nosotros si no somos nadie? Bueno, desde que nacés. Es así, por eso nos persigue el Señor. Y esto se va cumpliendo en todos los hermanos del mundo, como decía la palabra. Ahora, esto me lleva a Hechos 5:41. Hechos 5:41. A ver, ¿cuántos minutos? Ya vamos a ir terminando. Hechos 5:41. Bueno, esto habla de Pedro y los apóstoles. Dice que ellos fueron azotados. Y dice que salieron gozosos. ¿Por qué? Por haber sido castigados por causa del nombre del Señor. Gozoso, dice. Gozoso. Gozoso. Y esto es lo que yo decía hoy. Si vos tenés la presencia de Dios, no te aparta un látigo, no te apartan las persecuciones, porque vos sentís la presencia del Señor. Entonces lo llevaba a este versículo, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Algo que el mundo no puede entender. Si a vos te está persiguiendo el enemigo, vos te vas a afligir, te acontecen cosas, pero cuando entendés que el camino es así, no. Y cuando vos sentís la presencia del Señor, no. Si a vos te pasa un perjuicio, vos vas a decir, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y vos seguís con el gozo. Y bueno, lo permitió Dios. Dios va a bendecir. Lo que me quitó, lo que me sucedió, yo pido perdón, nomás y voy a seguir combatiendo, pero nadie me va a robar el gozo del Señor, nadie me va a quitar la presencia del Señor. Y por eso mismo vemos que lo latigaron, pero ellos entendieron que era por causa del Señor y no por el pecado. Entonces sentían la presencia del Señor, entonces no lo puede apartar ni siquiera un látigo. Ahora, vos fijate cómo se manifestaba la presencia del Señor, y esto que justamente me puse a meditar. Nosotros siempre hablamos del templo, ¿no? La iglesia, ¿qué es esto? 4 paredes, que lo tomamos. La iglesia en realidad es cosa, la congregación de hermanos. La iglesia hoy somos nosotros, el templo de Dios es cada alma, pero vamos a lo natural. Vos fijate en el tiempo de persecución, no lo apartó nadie. ¿Dónde se reunían? En las catatumbas. En la catatumba, entre cadáveres, entre muertos. ¿Le impidió sentir la presencia del Señor? No le impidió. Entonces, nada te puede impedir. Ni los... A ver, catatumba. Es lo mismo que ahora nosotros vayamos y predicamos en los nichos del cementerio ahí adentro. Oramos, sentimos la presencia del Señor. ¿Qué te puede impedir, hermano? Ahí está un poco de la respuesta. Y nosotros nos afligimos por muchas cosas que son mucho más pequeñas. A eso es lo que voy. Se te rompió la zapatilla, se te rompió un artefacto, se me rompió la computadora, se me rompió... A ver, hay cosas que me salieron casi todas mal en esta semana, que ni pensé que me iban a salir mal. Y renegaba, y de repente me daba luz la palabra y otra vez, y después renegaba. Digo, oye, ¿me meto por esta avenida? Y me meto un ratito. Después digo, no, está muy profundo. Cuando ya me metí, entonces fui dando pasito para atrás, y claro, la bicicleta tenía freno contrapedal. Cuando quise tirar para atrás y volver adelante, los 2 pies metidos a medio metro de agua. Y ahí ya... Pero son pavadas a comparación de las cosas que pasan otros, de los sufrimientos que pasan otros, de los sufrimientos. A ver,
Y ahí es cuando valoro, cuando veo una persona sin piernas. Señor, bueno, gracias por la salud. Señor, pero tengo el cuerpo para seguir luchando. Tengo el conocimiento para seguir luchando. Señor, son cosas que son remediables, que hoy las pierdo y mañana las gano. ¿Por qué? Porque no se trata todo de lo material, o el plato, o esto o lo otro. Hay gente, hay hermanos que perdieron hijos. Entonces eso Dios, quiero que no me suceda, digo. Después empiezo a valorar, Señor, perdóname, no quiero blasfemar. Señor, no me enojo más, perdóname, que no suceda esto nomás. Porque eso ya no se recupera. Me pongo a pensar en distintos ejemplos. ¿Cómo saldría adelante en ese pozo? No, perdóname, Señor. Tú permites la lucha, la prueba para perfeccionarme, para salir adelante, Señor. Hay muchas cosas peores, hermano. Hay muchas cosas peores de las que nos guarda el Señor. Por eso dice que juntamente con la tentación da la salida. Juntamente, para que la puedas soportar y nosotros después te amargar. Tal vez porque, no sé, no llevas la vida que vos querés, que pretendés, pero eso va a venir después. Hay cosas que son irremediables. Entonces, en ese sentido, valoremos también que tenemos un conocimiento que cosas peores todavía nos pueden suceder y uno puede caer más bajo. Uno puede caer más bajo. Porque, a ver, si vos estás diciendo la falta de dinero te salió mal, no pretendiste que salga como pensaste. Pero peor, digo, poné la balanza, la pérdida de un hijo, por más que tenga la mesa llena, no la recuperás más. Entonces, en ese sentido, digo, son cosas muy duras que el Señor, cuando nos da un poquito de luz para meditar en la palabra, nos damos cuenta. Ahora dice acá la palabra, ya terminando, dice así la palabra, en Romanos 5:3 dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea, eterno peso de gloria. Entonces vemos, hay una persecución, pero también hay una liberación, una salvación. Lo quiero enganchar también con 2 Corintios 4:17. No, eso es lo que leí. En Romanos 5:3 dice: la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia. Entonces te va haciendo acrecentar los frutos espirituales, te va dando el carácter templado. Entonces vos vas a poder soportar más, equilibrado, tranquilo. Entonces vas a pensar dos veces antes de actuar, antes de decidir, antes de abandonar, antes de contener contra el Señor, antes de querer mentir el camino. Y ahora dice también en 2 Corintios 12:9, este es el último. Dice, el apóstol Pablo preguntaba, ¿por qué no le da la liberación? Y dice, el Señor que le respondió, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? En la debilidad se manifiesta el pecado, la incredulidad, el desaliento, el desánimo, pero cuando uno confiesa todo eso, ¿qué se manifiesta? Después, ¿qué se perfecciona? Se perfecciona la vida de Cristo. Empieza uno a sentir la paz, el gozo, la alegría, la liberación. Entonces, a partir de ahí tomemos la palabra, que nosotros tenemos que confesar y que esta lucha, las pruebas, como siempre cantaba mi mamá, lucha y prueba forman parte del camino. Más espino, en mi camino siempre habrá.